Buenas, mi nombre es Aña Campos y hoy les voy a hablar sobre Cibeles, la gran diosa de Anatolia y Roma. Para empezar, durante la Edad de Hierro existió un mito de la Edad de Bronce que aún seguía persistiendo. Dicho mito era el de la gran diosa madre y su hijo amante. Esto se dio a pesar de que en esa época era más común tenerle un culto formal a Dios Padre. Pero el mito de la gran diosa madre y su hijo siguió presente en diferentes lugares como lo fueron Egipto, Anatolia, Siria, Palestina, Grecia y Roma. Por otro lado, en la Edad de Hierro, las religiones empezaron a separar la naturaleza del espíritu. Pero esto no sucedió con este mito, ya que más bien mantuvo la relación espíritu-naturaleza juntos. Importante también mencionar que en los lugares donde este culto a Cibeles estuvo más presente, también se empezó a adorar a María. Por otro lado, la diosa madre Cibeles es menos conocida que otras diosas. Los signos o liturgias que hablan sobre ella son muy escasos a comparación, por ejemplo, con Inanna e Isis. Aunque a pesar de esto, gracias a Cibeles y otras diosas egipcias y sumerias, se logra conocer la trayectoria de su mito, el cual varía en muy pocas cosas a pesar del transcurso del tiempo. Otra peculiaridad que posee la gran diosa Cibeles es su relación con la imagen del león. En Anatolia, por ejemplo, Cibeles da luz sentada mientras que dos felinos la rodean. Esta relación se mantiene incluso milenios más tarde, ya que podemos observar que unos leones flanqueaban el pilar central de la diosa sobre la puerta de Micelas, y un león pequeño descansaba sobre su cabeza. Esto no solo se hacía presente en Anatolia. En Grecia, las estatuas que representaban a Cibeles poseían un león que estaba en los regazos de la diosa. Es tan grande su relación con los leones que incluso cuando el culto hacia esta diosa fue traspasado a Roma, su carro era unido a leones y se paseaba por la calle durante su procesión anual. Por otro lado, a Cibeles, la gran diosa madre, se le llamaba de diferentes maneras. Por ejemplo, un nombre con el que se le reconocía era la señora de Lida, la cual hacía referencia a una gran montaña que se encontraba en Anatolia. También se le llamaba diosa de la montaña o diosa de los muertos y la diosa de la fertilidad y la vida salvaje. Todos estos nombres nos permiten apreciar la relación que poseía con las diosas de Grecia, como Artemis, diosa de la naturaleza salvaje, o Afrodita. Agregar también que otro nombre con el que se le reconocía a Cibeles era Madre de los Dioses en la época griega y romana, o a la que todos alimentan, y madre del mismo Zeus. Los orígenes del nombre de Cibeles. Se dice que la manera más antigua del nombre de Cibeles era Cubaba o Cumbaba. La raíz del nombre Cubaba puede ser Cube o Cuba, que a la vez tiene relación con la palabra cubo, por lo que ese nombre se relaciona con la piedra cúbica que era adorada como una representación de la diosa en Anatolia. Cubaba, por otra parte, también puede significar cueva o vasija hueca, que se vincula con la idea de que los santuarios de Cibeles se situaban dentro de una cueva o cerca de una roca. Importante resaltar que el nombre Cubaba también estaba conformado por 5 ideogramas. Estos ideogramas eran los siguientes: un cubo, un hacha de doble filo, una paloma, una vasija y una puerta. Cada una de estas imágenes tenía un significado diferente. Por ejemplo, el rombo o cubo significaba el campo cultivado o la piedra negra que se adoraba y se consideraba testimonio de la presencia de la diosa. La paloma, por su parte, era el descendiente más conocido de la diosa pájaro. La vasija podría significar la cueva, pero también tenía conexión con la idea del útero como recipiente. Y por último, la puerta podría representar la entrada hacia una dimensión oculta para el renacimiento. Las invasiones hititas y frigias. Anatolia fue invadida por varias tribus indoeuropeas durante un largo periodo de tiempo. Una de las tribus más poderosas fue la de los hititas, los cuales establecieron un imperio un poco después de la guerra de Troya. Se dice que el rey y la reina de la tribu hitita celebraban sus matrimonios al estilo de la ceremonia sumeria en un templo. Y un dato importante
es que en este mismo templo se encontraba una estatua que estaba de pie sobre un león y era acompañada por su hijo amante. Tiempo después, el imperio hitita fue reemplazado por los frigios, y el nuevo asentamiento se convertiría en uno de los núcleos principales del culto a Cibeles y a su hijo amante, Atis. Los frigios se establecieron en la parte central y occidental de Anatolia, y uno de sus reyes, Midas, construyó un templo para la diosa madre Cibeles. Pero lamentablemente, la lengua frigia es muy difícil, por lo que mucho de lo que se conoce de Cibeles y su hijo amante en su país de origen aún no se descifra. Por otro lado, el gorro frigio tiene relación con Atis, el hijo amante de Cibeles. Y por último, con el paso del tiempo, Alejandro conquistó el imperio persa, lo que ocasionó que Anatolia formara parte del imperio griego. Cibeles y el imperio romano. Con la expansión del imperio romano, Anatolia pasó a ser una provincia, y Cibeles se convirtió en la madre de los romanos, como lo había sido de los griegos en su momento. Un dato importante era que a ningún romano se le permitía ser sacerdote de la diosa Cibeles, hasta que, en la época imperial, el culto a Cibeles se convirtió en parte de la religión oficial romana. Durante este periodo romano hubo 3 ciudades que veneraron a Cibeles, las cuales eran Troya, Pérgamo y Pesinunte. En el siguiente texto se logra observar cómo era percibida la diosa Cibeles para la imaginación romana. El texto dice así: Sagrada diosa tierra, madre de la naturaleza, que haces que todo nazca y reviva día a día. Concedes el alimento de la vida en señal de tu eterna fidelidad. Y cuando el alma se ha retirado, nos refugiamos en ti, pues todo cuanto concedes recae de nuevo en algún lugar de tu útero. Asimismo, los romanos asimilaron a su propio panteón las imágenes y funciones de los dioses y diosas griegas. En este caso, Cibeles tomó el papel de la Madre Universal, como Gea en Grecia. Por otra parte, en Roma, Cibeles era adornada con rosas. Estas rosas podrían representar la imagen de la resurrección, y el jardín de las rosas simbolizar el mundo sagrado o de la dimensión oculta de la diosa. Esto llevó a que se diera la combinación entre las rosas y los leones que se representaban en la imagen de la diosa. Además de eso, se ha comprobado que la imagen de la diosa también tenía un lugar en los hogares de la época romana. Pero con la llegada del cristianismo, el pueblo se convirtió y abandonó la antigua religión, por lo que a todas estas figuras e imágenes de la diosa Cibeles se les consideraban demonios y fueron destrozadas y tiradas en pozos, llegando a tal punto que en el siglo XVII después de Cristo, la imagen de la diosa Cibeles llegó a representar uno de los peores pecados para la religión del cristianismo, que era la sexualidad femenina, provocando que la figura o lo que representaba la diosa madre Cibeles se fuera perdiendo con el tiempo, y su significado se transfirió a figuras como la Virgen María o santas de la religión cristiana. Los ritos de Cibeles. En Roma, los ritos en honor a Cibeles eran orgiásticos y extáticos. Dichos ritos estaban acompañados con el sacrificio de un toro o carnero. Un dato interesante es que la Semana Santa coincide con la semana que se dedicaba a los ritos de Cibeles y Atis, su hijo amante. Atis. La imagen que representa a Atis trata sobre un personaje que yace agonizante bajo un pino. La mano derecha de Atis cubre su herida y su cayado de pastor descansa a su lado. Atis, por otro lado, posee una gran relación con Dioniso y Orfeo, así como con Adonis, Dumuzi y Thamos. En Frigia era donde el culto a Atis estaba más concentrado o se daba más. Además, antiguamente, Atis era desmembrado como una forma de sacrificio, y esto se representaba en las imágenes de esa época. Se creía que los genitales de Atis servían para la fertilidad de la tierra sobre la que caían, y por eso se le desmembraba. Con respecto al origen de Atis, el hijo amante de Cibeles, una teoría habla sobre el androginismo de Cibeles. Otras se basan en que Atis era el hijo de un rey o un niño abandonado.
Pero también existen historias que hablan sobre que a Atis se le dio muerte por error en una cacería, como sucedió con Andonis, y que el hombre responsable del asesinato de Atis, martirizado por eso, decidió suicidarse como Judas. Y aunque todas las historias cuentan una versión diferente del verdadero origen de Atis, lo que queda claro es que todas esas teorías y leyendas muestran de cierta manera el gran culto que envuelve a Atis. Atis y el hombre verde. Existía un rito que se celebraba el primer día de mayo en la fiesta europea. En este rito se festejaba la fertilidad y se solía elegir a la reina de mayo y al hombre verde. Además, se escogía la cucaña de mayo, la cual se decoraba con cintas y flores. También se adornaba el pino de Atis, con guirnaldas y violetas. El hombre verde estaba vinculado con Atis, así como con Dumuzi y Tammuz. Incluso al hombre verde se le podría considerar como un talismán de los conductores de las iglesias, y su presencia permaneció durante un periodo de tiempo largo y en muchas regiones. El ritual de sacrificio y los misterios. Los rituales de sacrificio que se realizaban en la Edad de Hierro son una de las características más sorprendentes de esta época. El sacrificio del toro era uno de los más comunes y era un ofrecimiento para la regeneración de la vida en un primer momento, pero con el tiempo pasó a ser una acción de gracias. Por otra parte, las ceremonias que se hacían en honor a Cibeles y a Atis eran muy diferentes a los rituales de esta época. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.